Bueno, el tema que tenemos para hoy se llama sustantivos y hay, el adverbio hay, ¿correcto? Entonces vamos a aprender todo lo que tiene que ver con sustantivos y al mismo tiempo cómo funciona la secuencia there be. Los sustantivos en inglés se usan para referirse a personas, animales o cosas. Hay que tener en cuenta que los sustantivos en inglés no tienen género. Por lo tanto, no hacemos como en español que simplemente si hablamos en femenino le colocamos la a una palabra, ¿correcto? Por ejemplo, como en el caso de profesor, profesora. No, en inglés simplemente teacher es igual en ambos casos. Dog, perro es igual en ambos casos, tanto el masculino como el femenino. Y así sucesivamente. A menos que como tal el sustantivo pues ya venga ya su origen lo requiera para que sea femenino, como el caso de man, woman, que woman ya directamente es mujer. En ese sentido, pues podemos determinar de que había femeninos, pero el resto, los sustantivos que tienen su propia forma, no se puede variar para tomarlo como, para decir que hay un femenino como tal, no. Simplemente se mencionan ambos sexos de la misma manera, con la misma palabra. Los sustantivos en inglés se dividen en dos grupos que son contables e incontables. Pues parece ser muy obvio cuando uno llega y dice que, por ejemplo, los contables son los que se pueden contar. Pues básicamente sí es eso. Simplemente son sustantivos, palabras que les podemos colocar un número antes, que podemos contar como tal. A veces, por ejemplo, cuando se habla de, digamos, las estrellas, que uno pregunta que si las estrellas se pueden contar. Entonces las personas la ven desde una perspectiva que es imposible contarlas. No, las estrellas sí se pueden contar. Que sea difícil hacerlo, pues es otra cosa diferente. No podría contarse todas, porque son miles de millones de estrellas. Pero uno se puede parar bajo el firmamento y empezar a contar una estrella, dos, así sucesivamente. O sea, son objetos contables como tal. La diferencia grande, donde hay que prestar bastante atención, radica en el caso de los sustantivos incontables. ¿Por qué razón? Porque es que hay un tipo de sustantivos incontables que parece que fueran contables, porque de hecho en español los contamos o culturalmente los tomamos de esa manera. En el caso de los incontables, básicamente es cuando hablamos de sustancias o hablamos del material con el que están hechas las cosas y en ese sentido decimos que no se cuenta. Como por ejemplo miramos el caso de digamos, la sal, la madera, el vino, el azúcar. Cuando hablamos de los sentimientos, el amor, el odio, ese tipo de cosas no se cuentan, ¿correcto? Entonces por ende no podemos anteponer un número hacia ellos. Nosotros no podemos decir una sal, dos sales, tres sales, una madera, dos maderas, tres maderas. Aunque por ejemplo si miramos un caso más cercano como es el caso de la palabra bread pan, aquí el caso de aquí de Colombia, específicamente uno muchas veces va a la panadería y pide un pan de 1000, un pan de 2000, pero realmente no es un pan, es una pieza de pan que se compra como tal. Entonces de esa misma manera se determina allí, digamos, en habla inglesa, que hablamos es de piezas de pan, el manual del pan como tal. Los muebles. Muchas personas creen que los muebles se cuentan. No, los muebles como tal son la generalidad y por lo tanto pues no se les puede decir que se cuentan. Podemos decir que contamos sillas, contamos mesas, camas que hacen parte de los muebles. Lo mismo que el cabello. El cabello se toma como una generalidad, como el material o como el material que está compuesto, su función, pero no que se tome de manera individual. El dinero, este es uno que hace confundir mucho a las personas porque piensan que el dinero se cuenta y realmente el dinero no se cuenta. El dinero es la generalidad. Lo que realmente se cuenta son billetes y monedas. Eso es lo que se cuenta. Y por ende, así son todos este tipo de sustantivos incontables. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Podemos de pronto, de cierta manera, cuando miramos aquí los sustantivos incontables es cuando les anteponemos aquí, por ejemplo, un grado, por decirlo de alguna forma, de que podemos decir un gramo de sal, podemos decir una libra, un kilo, etcétera, ¿cierto? Lo que hablaba hace un momento del pedazo, un pedazo de madera, un trozo de madera, a piece of wood,
2 copas de té, 2 cups of tea, 3 glasses of wine, 3 vasos de vino. Entonces, en ese sentido, lo que estamos contando aquí delante son, por ejemplo, en este caso, los gramos, los pedazos, las copas o los vasos, ¿cierto? Eso es lo que contamos como tal. Pero el líquido que hace parte de esto no se cuenta. Entonces, por ende, por eso se llaman sustantivos incontables. Vamos a mirar a más profundidad qué debemos tener en cuenta al momento de hacer uso de los sustantivos. Porque hay ciertas características que no se siguen en el caso del inglés. Mientras que en español pues sí lo manejamos como una general. Entonces, el primer caso es que cuando nosotros hablamos de sustantivos y vamos a formar un plural con ellos, en este caso, pues simplemente basta, la mayor parte de ellos, con agregarle la letra S al final. Y que sería igual que en español. Colocando la S ya están en plural. Camera, cameras, pen, pens, house, houses, car, cars. En estos casos, que son en su mayoría, porcentaje bastante alto, podemos decir que se agrega la S como en el español. Pero ¿qué sucede? Hay unas excepciones que debemos tener en cuenta al momento de hacer los plurales, como es el caso de las palabras que terminan en Y, ¿sí? En este caso lo que hacemos es cambiarla por la I latina y agregamos ES. Ejemplo, party, parties, city, cities. Aquí hay dentro de esta misma excepción hay otra excepción, que es que si antes de esa Y hay una vocal, lo que hacemos aquí simplemente es agregar la S, porque se pierde pues como la regla aquí en este caso, debido a que para que se cumpla esta regla tienen que ser consonantes antes de la Y. Aquí tenemos la T en estos dos casos, mientras que aquí tenemos es la O. Entonces esta es una generalidad, por lo tanto pues esta es la regla que se sigue con respecto a la Y. Ahora miremos por ejemplo el caso de las terminaciones de los sustantivos que terminan en S, SS, SH, CH, X y O. Cabe anotar que esta misma regla se aplica cuando hablamos de los verbos, cuando se conjugan los verbos en tercera persona, que se agrega la S o ES a la tercera persona en presente simple. Pues en este caso es básicamente la misma idea, solo que aquí estamos hablando de sustantivos. Los sustantivos que finalizan en estas letras de acá, lo que hacemos es simplemente agregarles la E y la S, como el caso de bases, glasses, brushes, watches, boxes, tomatoes. En el caso de las palabras que terminan en F o la terminación fe, cambiamos la F o fe por ves. Ejemplo, leaf, que es hoja, pasa a leaves, hojas. Wife, esposa, pasa a wives, esposas. ¿Correcto? Ahora bien, llegamos al punto de los plurales irregulares, que existen dos casos generales con ellos. Uno es el caso cuando el singular y el plural no cambian, ¿sí? Por ejemplo, como el caso de fish. Fish y chip. Fish es tanto pez como peces o pescados, pescados, y chip es oveja y ovejas. No podemos decir la palabra fishes o chips como tal, no. Porque estas dos palabras, estos dos sustantivos no varían. Entonces, por ende, es incorrecto decir fishes en chips. ¿Cuándo se puede dar de pronto el caso de fishes? Sí se puede dar ese caso cuando estamos utilizando la palabra fish como verbo, más no como sustantivo, en tercera persona. Él pesca. Entonces decimos he fishes. En ese caso sí podría ser con ES al final, ES sí al final, debido a que en ese sentido se está utilizando como verbo. Pero mientras sea un sustantivo, no se le podría conformar un plural de esa manera. Esta es la segunda opción que tenemos, la segunda situación de los plurales irregulares. Por ejemplo, cuando vemos el caso, estos casos de acá, donde tenemos la forma singular y cambia totalmente a su forma plural, que son el caso de man, que pasa men, woman, women, child, children, person, people, tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, goose, geese. Miramos por ejemplo este caso de person, people. Aquí las personas que están aprendiendo inglés cometen muchos errores con respecto a la palabra person, porque a veces suelen decir persons. La palabra persons no se utiliza como tal en inglés.
En ese sentido, si decimos una persona, decimos a person. Ya si decimos de dos en adelante, dos personas, decimos two people. A person, two people. Entonces, en ese sentido, es que manejamos esos plurales irregulares aquí, el caso de personas. Ahora bien, en el caso de mouse, muchas personas pensarían que es mouses. No, el plural de ratón es mice. No mouses, sino mice. Y otra situación que nos podemos también encontrar aquí que en particular es el caso de child, children, child niño, children niños. La palabra children no solo aplica para hablar de niños como tal en general, sino que la utilizamos para hablar de hijos, no importa la edad que tengan. Supongamos una pareja de adultos mayores tienen ya unos hijos crecidos profesionales y se les pregunta, ¿tienen hijos? Pues se les va a preguntar de esa manera. ¿Do you have children? Se pregunta de esta forma para hablar sobre hijos. Entonces no solo niños, sino también hijos. ¿Correcto? Los nombres propios, al igual que en español, pues manejan también mayúscula. Aquí en inglés sí hay unas excepciones que aplica mayúscula para ellos, donde nosotros la aplicamos, como es el caso de los días, los meses del año, donde es el caso de los idiomas, las nacionalidades. En ese sentido, en español nosotros utilizamos como tal lo que son las minúsculas en las palabras, pero en inglés no. Aquí sí siempre llevarán mayúscula. Los meses de la misma manera. Los días, el lunes, el martes, el miércoles siempre va a ser en mayúscula. On Monday, on Tuesday, on Wednesday y etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de hechos pasados, de hechos del pasado, también utilizamos mayúscula, por ejemplo, como de World War II, la Segunda Guerra Mundial, de Industrial Revolution, la Revolución Industrial. Este tipo de cosas también manejan mayúscula. Llegamos aquí al caso de el verbo der be, la forma impersonal del verbo haber. Esta es una forma impersonal. ¿Por qué razón? Pues porque no se puede conjugar de manera directa por personas. Y en este caso pues se toma de la siguiente manera. Tenemos, en el caso del presente tenemos there is y there are. Del pasado there was, there were. En el caso del futuro there will be. Y en el presente perfecto there has o have been. ¿Qué determina todo esto que está acá? Cuando hablamos del there is y there are, estamos hablando de la forma impersonal en presente hay, ¿sí? Del verbo haber. There is a dog in the house. Hay un perro en la casa. There are many people in the street. Hay muchas personas en la calle. Pero siempre se va a traducir como hay. Nunca podemos hacerlo como ein, que en algunos casos, algunas personas lo hacen de esta manera y eso está incorrecto, está mal. Ya en el pasado tomamos el there was y el there were. There was para el singular, there were para el plural. Y su traducción será hubo, no hubieron, como también se menciona en algunos casos. There was a person in the office, there were options to choose. Hubo una persona en la oficina, hubo opciones para elegir. En el caso de futuro, siempre se traducirá como habrá, no como habrán. There will be material to work. Habrá material para trabajar. Y en el caso del presente perfecto es there has been, there have been. La misma situación. Si es singular, has been. Si es plural, have been. Ha habido, han habido. There has been a problem. Ha habido un problema. There have been proposals. Han habido propuestas. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando aquí de lo que tiene que ver con la forma impersonal del there be, o sea, del verbo haber, siempre será de esta manera. Tengan presente, es una forma impersonal del verbo haber, porque no se puede conjugar con personas, sino que se maneja de esta forma acompañado del there en el caso del inglés. Entonces, aquí tenemos, cuando manejamos el there is, there are, bueno, todas esas secuencias del there be, como las tenemos en este caso, ¿sí? Cuando hacemos la pregunta, siempre será el verbo to be el que irá antes de la estructura there. Por ejemplo, are there, is there, was there, were there, will be there, has been there, have been there. ¿Correcto? Todo dependiendo de lo que hablábamos hace un momento,
si era singular o plural o de en el qué tiempo estamos manejando, pero siempre será el verbo to be el que irá antes, excepto en esos últimos dos casos porque el auxiliar dominante es el will, el de futuro es el will, entonces primero iría el will, y en estos que son presentes perfectos, el auxiliar dominante sería el have o el has been. Entonces el have es el dominante aquí en este caso. Ya cuando llegamos a la forma negativa, simplemente lo único que tenemos que hacer es agregar la partícula not a todas esas opciones. Siempre va después del verbo to be, excepto en el caso del will y el have, que va acompañando el not al will y al have, porque siempre acompañas al auxiliar como tal. En esos casos los auxiliares, aquí el auxiliar primer auxiliar es el verbo to be, mientras que aquí es will y have. Su forma contraída en todos estos casos, lo mismo que se maneja con el to be. Aren't, isn't, wasn't, weren't, won't be, hasn't been, and haven't been. Bueno, entonces espero que haya quedado clara esta lección del día de hoy. Los invito a realizar el siguiente ejercicio donde están todas las combinaciones del there. There is, there are, there was, there were, there has been, there have been. Entonces, en todo lo que ustedes tienen que hacer aquí simplemente es en los cuadros colocar la que ustedes estimen conveniente. Si es there is, there are, there was, there were, there has o there have been. Me cuentan cómo les va en este caso.